Biomecánica del miembro inferior. Área de contacto de la articulación coxofemoral. El área de contacto entre la superficie articular del acetábulo y la cabeza del fémur es relativamente grande, lo que sugiere que toda la articulación está en contacto, y por tanto la tensión generada en la superficie es pequeña. En esta articulación el área de contacto varía con la carga y con la actividad, es decir, que la cabeza femoral y el acetábulo no son completamente congruentes y con ello estas superficies articulares se desactivan con cargas ligeras, facilitando el paso del líquido sinovial entre las superficies con fines de nutrición y lubricación del cartílago. En el plano frontal, los músculos que actúan para mantener la mayor área de contacto en la articulación de la cadera son los abductores, ya que su acción en ángulo genera una fuerza de reacción articular que mantiene el contacto y disminuye la tensión articular. Esto basado en que la tensión se define como la carga aplicada por unidad de área. Esto quiere decir que, si el área de contacto disminuye por debilidad, dolor o trauma, la tensión aumentará en la articulación. Estudios han demostrado que la magnitud de esta fuerza en la cadera es del 300% del peso corporal de una persona durante una marcha normal y de hasta el 500% del peso corporal durante el trote. Tanto la dirección como la magnitud de la fuerza resultante varían a lo largo del día con las actividades. En la rodilla, los compartimentos medial y lateral de la meseta tibial están sometidos a diferentes cargas al igual que en la cadera. Esta dependerá también de la actividad y de la presencia o no de deformidad en varo o valgo del miembro inferior. Un aspecto importante para resaltar es el eje del fémur, el cual presenta una angulación distal hacia medial con respecto al eje del miembro inferior. Esta posición se genera debido a la asimetría de los cóndilos femorales, donde el cóndilo medial es más prominente en dirección vertical y al apoyar las superficies articulares genera un ángulo entre 5 y 10 grados que forma el valgo fisiológico. Si el eje del miembro inferior o línea de Mikulicz, desde el centro de la cadera hasta el centro del tobillo, pasa por el centro de la articulación de la rodilla, la alineación tibiofemoral en el plano frontal se describe como normal. Considerando una alineación tibiofemoral normal, la carga en la meseta tibial se divide entre los compartimentos medial y lateral con variaciones de acuerdo con la actividad. Sin embargo, por el valgo fisiológico del miembro inferior, la carga en el compartimento medial siempre será mayor. Las articulaciones con superficies articulares cóncavo-convexas se ven expuestas a dos fuerzas durante los movimientos en plano sagital, rodamiento y deslizamiento. En un mecanismo de cadena cinética abierta, la extensión de la rodilla genera un rodamiento anterior de la tibia sobre la superficie articular de los cóndilos del fémur, al mismo tiempo que se genera un deslizamiento anterior de la tibia sobre el fémur. Durante la flexión, tanto el rodamiento como el deslizamiento de la tibia es posterior sobre la superficie del fémur para centralizar el eje articular. En la cadena cinética cerrada, la extensión de la rodilla genera un rodamiento anterior del fémur sobre la superficie articular de la tibia y un deslizamiento posterior del fémur sobre la tibia. Durante la flexión, el rodamiento del fémur es hacia posterior sobre la superficie articular de la tibia y el deslizamiento anterior del fémur sobre la tibia para centralizar la zona de carga y el eje articular. La patela como hueso sesamoideo se ve expuesto a las tensiones generadas por el tendón del cuádriceps. De esta manera, durante la flexión de la rodilla, la superficie articular experimenta variaciones de sus puntos de contacto entre la cara articular de la patela y la tróclea patelar del fémur. A mayor grado de flexión, el vértice de las dos caras articulares patelares se ubica en el surco intercondilio generando contacto con sus extremos laterales sobre los cóndilos, siendo así una posición más estable. A menor grado de flexión, la patela se sitúa en la parte más superior de los cóndilos con poca estabilidad, dado su poco contacto articular. La forma de cúpula del talo es fundamental para comprender tanto el movimiento como la estabilidad de la articulación del tobillo. La mortaja tibial que corresponde a la estructura de cúpula articular permite que el talo se aloje de manera congruente. La forma del talo condiciona diversos aspectos de estabilidad. Por un lado, como su base se encuentra orientada hacia lateral, durante la plantiflexión del tobillo, el antepié adopta una posición medial y durante la dorsiflexión el antepié se posiciona lateralmente. La superficie anterior del talo es más ancha, porque la posición en dorsiflexión presenta mejor área de apoyo y en plantiflexión, la articulación tibiotalar queda con un contacto inestable, dado que el talo es más angosto posteriormente, y la mortaja quedará sin un soporte adecuado, predisponiendo a mayor lesión por inestabilidad. El componente articular tibiofibular mantiene su fijación gracias a los ligamentos sindesmóticos tibiofibulares distales, los cuales permiten solo 2 milímetros de movimiento. Este movimiento se genera porque durante la dorsiflexión, la fíbula rota lateralmente 2 grados sobre la incisura fibular que tiene la tibia a nivel distal y rota medialmente durante la plantiflexión.
La articulación subtalar conformada entre las tres carillas articulares del talo con el calcáneo permiten que la rotación tibial en eversión e inversión en la articulación subastragalina y posteriormente en pronación y supinación del pie. Los movimientos de pronación y supinación del antepié corresponden a movimientos combinados del tobillo, retropié y medio pie. De tal manera que la pronación incluye dorsiflexión del tobillo, valgo del retropié y abducción del medio pie. Por su parte, la supinación consiste en plantiflexión del tobillo, varo del retropié y aducción del medio pie. Esta combinación de movimientos se permite gracias a que los ejes sagital y transversal de la articulación subtalar imponen movimientos por encima y por debajo del tobillo, asegurando así la mecánica del soporte plantar durante la marcha.